Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia X. Hoy vamos a hablar sobre el arte, historia del arte, un poquito de cómo comenzó o qué podemos llamar arte, de arte sobrevalorado, de artistas sobrevalorados, artistas, digamos, del ámbito de la pintura, de la música, vamos a ver si hablamos de las tres peores películas que consideramos, aunque pueden haber más de tres, ¿no? Pueden haber 100. Sí, Pero vamos a hablar de tres peores películas de la historia. Vamos a también hablar de un poquito de películas actuales, porque pues hay unas ya de películas de muchos años, digamos de los 80, donde yo creo que se hicieron las peores películas de todos los tiempos. ¿Serían los 80 no, o yo los todavía. 90? Es difícil porque también los 70 o también hubo malos. Los, también en esta época, igual sí, en los 2000 también sí Creo hubo que ahora son películas peores, ahora malísimas. son peores porque están las de Marvel, donde ya ni siquiera hay casi talento, ¿no? Hablando sobre sobrevalorado. Porque Sí. ya ni siquiera se escriben guiones tanto, porque ya está hecha la historia. Pero es que en ese caso se basan en los cómics que ya Sí, existen. por eso, y he escuchado muchas críticas sobre esas películas, Pues que por eso. son sobrevaloradas, ¿no? Porque no tiene ya mucho que, o sea, no hay casi que inventar, nada, todo ya está ahí. Pero porque se copian Y pues se eso, copian no, se los basan en cómics. el cómic, En el cómic, y claro. tienden a ser tediosos. Bueno, Bueno, el, pero empecemos con la historia del arte. bueno, Bueno, la historia del arte, digamos, podemos comenzar desde que en las cavernas sí, de, en Francia, ¿cierto? ¿Dónde es que se encuentran las primeras las pinturas rupestres? rupes, sí. En Francia. Sí, en Francia. ¿Cómo se llaman Pero esas cuevas? las cuevas, pues les dicen rupestres porque creo que el lugar se llama así. Sí, pero no tienen nombre. Bueno, no creo, mira, pero sí, 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 obviamente tienen un nombre. Mm. Y, y lo que, pues bueno, es lo que ¿Karnak? plasma ¿Karnak? Karnak, sí. Ah, Lo que, pues obviamente plasmaba el humano como tal era escenas de cacería, lo ¿no? que veía, por Lo eso que se ven veía, búfalos y... sí. Y ahí fue como el Ah, sí. primer instinto Como de expresar, ¿no? están hechas con qué material, como con Plantas, pigmentos. sí, pigmentos y hay unos, bueno, han notado que también utilizaban la ceniza de sobre las fogatas, todas así, Sí. las mezclaban y bueno, Y también hay de ovnis, ¿no? Se bueno, no, supone, ¿no? pero es que esas son, No en esa, no hay en no, ahí esa, en esa no. pero digamos en Sudamérica, creo que en Perú y todo eso se han visto Sí, en el de, en lo que es Norteamérica, sí, en Norteamérica, general. que hay como supuestamente alienígenas, o pues que se piense que son alienígenas, ¿no? Porque Sí. tampoco es que, No, no necesariamente. no Podrían necesariamente, ser máscaras rituales y se pintaban. pero alienígenas ancestrales. Bueno, es que hay tres alienígenas. Sí, que hay quien no es alienígena, más bien. Hay Bueno, error. esa sería como la primera así expresión del hombre como artística, ¿no? De Sí, ahí saltaríamos como a la egipcia, de ahí se iría avanzando por ese lado. Los sumerios, ahí los también sumerios podría también ser hacían, otro. Sí, tenían hacían mucha, harto, muchísimo. Y pues la literatura como tal, desde que el hombre empezó a documentar. los que empezaron a documentar son los sumerios, ¿no? Sí, Con sí, las tablas estas, tienen un nombre también, sí, ellos también empezaron ahí que la escritura cuneiforme. la escritura, Ahí, sí, ahí empezaron ya. Porque antes de la escritura como tal, pues todo era oral, ¿no? oral. Sí, se transmitía así. De hecho, en Australia, los australianos, bueno, los originarios Mm. australianos, los aborígenes australianos, todo era oral, ¿no? Todo eran cantos y todo Sí, eso. pero tampoco está, digamos que sea tan antiguo relativamente porque, por ejemplo, en el budismo todo al comienzo fue oral. La Sí, historia, lo que dicen que dejó Buda, duró muchos siglos siendo transmitida de boca en boca, de voz en voz. sí, sí, o No, sea, o sea, yo creo que sí, en ese sentido sí fue así. Y pero ya la música tenía, los sumerios sí, tenían los medios sí tenían su su escritura. escritura y yo siempre me he preguntado, digamos, como las tablas de la escritura sumeria, que es la Mm. escritura con uniforme, ¿se llama? Sí, ¿Cómo saben qué significa cada cosa? no, y es que es más, no, hay una cosa, hay unas que sí las han ido traduciendo. Mm. Hay palabras que sí, pero hay muchas palabras del sumerio que todavía no han encontrado ¿Saben? Por significado. ejemplo, también No. el egipcio, pues yo, el Pero egipcio, los digamos, egipcios sí, los tiene que otra más está por lo facilidad. de la roseta, ¿cómo más? La piedra roseta.
¿Cómo Ahí es que sí. luego es que es donde está como el No, es que alfabeto? sí, sí, exacto. Lo que pasa es que hay algo Que que es la encontró muy simple. Champollion, el Y arqueólogo digamos, Champollion. en ella hay varios idiomas. Ah, Entonces, entre esos está el griego. en esa ruta. Sí, el griego antiguo, pero igual es griego que está muy, o sea, se sabe que dice cada cosa, de hecho, no es un idioma que uno Y diga. los Entonces, jeroglíficos, entonces los hay una jeroglíficos escritura también, y ¿no? ahí está, y entonces como está escrita ahí, pues es y toda la misma lectura en todas. Mm, No importa el idioma que esté, pero todas estaban y si se diciendo ha lo visto mismo. esos jeroglíficos que hay unos que son como un helicóptero y que eso no será. Es que hay uno que parece mucho un helicóptero, un Apache, Sí, sí, ¿cierto? sí, claro, ¿Qué pero será eso? ¿O será pura casualidad puede ser pura casualidad, puede ser otra cosa, es que que, hayan visto un helicóptero? pero un helicóptero Pues por eso, porque bueno, sí. bueno, es que también se centraría otra cosa, pero eso haría una cosa muy distinta que, bueno, existe una Es teoría que que hay voy a una. decir que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero pues como Es que, para espera, exteriorizar. espera, espera, digo, por ejemplo, es que para explicar, hay en una parte, no recuerdo, de unos jeroglíficos egipcios, que hay como En un obelisco. en el obelisco, ¿no? Ajá. Sí, está, uno que parece mucho a un helicóptero Apache, Que es un helicóptero de guerra de Estados Unidos. sí, que se llama Apache, y es muy, Mm. muy similar. Bueno, Voy ahí. a ver si puedo poner la imagen ahorita aquí del Apache, Sí. de ese. Y eh, pues bueno, eso no tiene nada que ver con Ah, el sino es algo que alguna vez vi o leí hace mucho. Digamos, el tiempo es una línea, ¿cierto? sí, Entonces esa línea a veces se cruza, ¿sí? Entonces como ha pasado, bueno, hay muchos testimonios, pero eso obviamente nada. Entonces esa línea del tiempo se cruzan y se ven por segundos o por lapsos o por, no sé, un sí. montón de tiempo, cosas que no coinciden con el tiempo, ¿sí? Entonces yo Que se escuché, pudieran cruzar. sí, Bueno, pasan, de hecho se supone que pasa. Entonces en ese cruce eso es pu- extraño. se Porque pueden ver quiere. cosas que no son de este tiempo o que Pero son de tiempos atrás. pero o sea, quiere decir que lo que va pasando va quedando atrás, Sí, como un libro, sí, y lo que está ya escrito. depende. Sí, porque si usted dice que se ve algo del futuro, entonces quiere decir que arriba y que adelante Sí, está sí, escrito lo que va a pasar o es algo así. sí, O pues sea, por más que usted quiera porque cambiar la lo que línea está escrito, ya está. no, porque digamos, hay una, si la línea, si va la línea del tiempo, sí, y yo lo que me refiero es que de esta línea se cruzan hacia atrás, es lo que más o menos en lo que, pues no estoy diciendo obviamente que sea así, es lo que más o menos explicar eso. Hay un libro, no sé, quien tenga la oportunidad de leer lo que se llama Fenomenalismos. Mm, De ahí explica mucho eso Toca pues bueno, hacerse. lo más Pero lo podemos dejar consciente para después, posible. para un viaje, para un video sobre el viaje en el tiempo. Sí, Sí. es muy larguísimo, o sea, será una cosa muy larga explicarlo. Y volviendo a lo de los jeroglíficos, Bueno, y eh, ahí nos saltamos y vamos en bueno, la literatura ya oral y todo eso que ya se sí, escribía y después digamos de los todo eso. sumerios tenían música, ¿no? Y ahí va así, sí, claro, ellos Digamos tenían tenían música. música, pero ellos como hacían, no creo, no existían partituras ni un No, orden porque así, era transmitida así, tal sí, vez, tal con un vez era sonido, transmitida. y ellos sabían de pronto, Y no, no enseñaban sabían iban de como las transmisiones orales, como lo oral que se iba que enseñando, se lo enseñando. enseñaban a otra O persona y sea, todo sí, eso así. Porque ya, digamos, una expresión del instrumentos antiguos son como los de viento los primeros, y tambores, sí. tambores, los de Mm, percusión, sí. como los más básicos. ¿No? Y después vientos, ya cuerdas, Sí, yo creo que cuerdas, fue ¿cuál será el variando, más variando. antiguo? No sé. Yo creo que todos los antecesores del laúd, todo por ese lado, yo creería. Sí, no así que digamos que la gente piense que la guitarra No, la guitarra es más reciente. es un instrumento relativamente nuevo, ¿no? Sí, no, pues, entre comillas. Y vamos a ir ya como vamos como en. Ya en adelante. Pero es que, bueno, ya lo que es la época romana y toda esa Ah, parte, bueno, el Imperio Romano también tenía sí, mucho arte, estaba los sí, murales, todo lo que el muchos Coliseo, todo era pinteros artístico, y la la arquitectura, entonces, arquitectura, todo eso. obviamente hicieron Esa lo fue a la vez con los griegos, ¿no? sí, Que más o menos son muy similares, tenían hasta los mismos dioses con diferentes con nombres. diferentes nombres, eran muy parecidos. Los días de nosotros son los Sí, nombres de los dioses, ¿no? sí, De los romanos, de los romanos. sí. O sea, Nombres de los nuestro griegos. calendario es romano. Sí, de hecho entre los meses hay un error entre comillas,
porque diciembre es 10. Y Ah, quiere diciembre no decir es 6, no es diciembre, 10. y de las Lo que pasa es que navidades se y todo eso. metieron 2 meses más, lo metió Julio César La Navidad es una y tradición Augusto. De los romanos, ¿no? Sí, sí, Son las binarias. sí, Son lo mismo, ¿cierto? O de sea, la natividad. de la natividad, o sea, podemos decir que la Navidad es una fiesta pagana. Sí, lo que pasa es que el cristianismo Hay la muchas, cogió. muchas, muchas cosas que son de ese tiempo, ¿no? Pasadas a... Sí, el árbol de Navidad también, Es ese es decir, es de, una fiesta pagana. sí, es de ¿Noruega? origen nórdico, sí, todo lo Noruega, que era todo Saxón. nórdico, sí. Mm, Bueno, y ya llegando como al Imperio Romano, ya ahí también hay música, hay sí, pintura, ya ahí va avanzando ya la literatura ya la es literatura, más ya hay formadita. libros y todo ahí como tal. Sí, claro, ya Y está sí, más escrito formadita. sobre qué, como papel, papiro. Sí, y Ah, la los que egipcios es tenían papiro, ¿no? sí, que son en piel y todo eso. Pero, pues, En lo que piel pasa es que, de... ¿Cómo se llama? Cordero. Sí, algo así, sí. Mm. Sí, pero lo que pasa es que en ese sentido era poco práctico, ¿no? Porque pues era muy caro y era muy difícil de, De de producir. producir, de Ya está todo. donde sale la Y era, primera y era, y era imprenta. hecho a mano, que era Ya muy... donde sale la primera imprenta que es con Gutenberg. Sí, pero ya es mucho más adelante, después de la peste negra. La peste negra fue la salvación de la literatura de cierta forma, ¿no? Porque Para volverla en masa. Porque para la Biblia. para toda la literatura en general, para volverla más masiva. Pero el primer libro que supuestamente imprimió Gutenberg era... Sí, pero yo me refiero ¿Gutenberg qué era? un inventor. Un inventor, pero fue, o Sí, sea, Gutenberg fue el que hizo la primera imprenta sí, en el mundo. como tal, sí, Alemán, ¿no? sí. Y pues, yo me refiero es que el papel era costoso antes de eso Sí, claro. y era lento de producir, muy difícil, porque generalmente era sacado de madera. ¿Sí? Cosa que sigue siendo, ¿no? Sí, pero en este cambió una cosa. En el tiempo cuando murió como, no sé, En la peste casi, negra, sí, la mitad de la población, más, más de la mitad de como la el población de 60 Europa. por ciento de la población de Europa murió. Entonces, toda esa gente que murió empezó a haber una abundancia de tela, de ropa, Ah, sí. cobijas, de cortinas, de todo lo que sea tela que jamás iban a usar. Entonces, ¿qué hicieron con En todo ese eso? tiempo había tela y la tela cómo era sacada, cómo hacían tela en ese tiempo. Pues con los telares. Ah, sí, esperadero, ovejas y ahí como más, Sí, ovejas. no sintético como ahora. No, pues no, nada sintético. Pues igual había ovejas, lana. Sí, Todo, sí, bueno, pues y ya. entonces hubo todo Bueno, eso. entonces toda esa onda, y entonces, ¿qué hacer con todo eso? Mm, Entonces se les ocurrió que por qué no hacer con ese papel. Entonces ese papel que fue en un momento muy costoso, bajó mm, tanto, tanto que se podían comprar kilos muy baratos de papel. de papel ¿Y, por toda esa y ropa. Gutenberg viene después de la peste? Pues sí, Él, claro. él Él vivió sobrevivió, la peste, sobrevivió a sobrevivió. la peste. Entonces toda esa tela la convirtió en papel y el papel se volvió muy barato. Entonces se convirtió en Gutenberg que hizo pues utilizar eso que era tan barato. Y él empezó a imprimir muchos libros y los libros se volvieron una cosa muy masiva. El primero Fue que, algo que bueno, cambió pues el mundo. relativamente masiva, porque tampoco era que fuera tan masiva, Pero no es porque la mayoría de accesible. personas no sabían leer. Digamos, la Biblia Pero creo que era en latín, sí, por eso, y solo en ese tiempo los únicos que leían latín eran los sacerdotes y gente pues con algún poder, ¿no? el rey, la realeza. Sí, obviamente porque no era tan bueno que todo el mundo supiera lo que estaba escrito, No, pero digamos en de ese cierto modo, momento, ¿no? sí, en ese momento fue algo que cambió mucho porque cualquier persona Mm. que supiera o que Sí, tuviera la ya, oportunidad digamos, ya. podía tener un libro. Sí, No era un libro inalcanzable. Galileo escribió libros, ¿no? Sí, claro, pero no era Ya inalcanzable. Galileo más para acá, ¿no? Sí, Galileo escribió libros, Newton sí, escribió libros, claro. ya en ese tiempo eran igual imprentas pues, buenas, ¿no? Porque existen todavía hoy en día esos libros. Sí, claro. Y Visiones, de hecho, ya en ese tiempo ya estaba la música, ya, ya más sí, claro, ya desarrollada. la música clásica ya estaba cogiendo forma con Vivaldi. No, Sí. más antes, el Antes, músico más antiguo que usted se acuerde es así, puede ser. Cabezón. Que era un músico así como de música clásica, ¿no? Sí, que es mucho Que antes. le Ah, no, Tilman gustaba Susato, más bien. más antiguo, que era también que el Mansusato era, era una mezcla, Renacimiento.
músico del Renacimiento. Bueno, Sí. el Renacimiento la música era muy bonita. Sí, claro. Ese Bueno, porque el Firma Renacimiento Susato todo era un fue músico, bueno. era un músico de una mezcla de papá japonés y la mamá belga, Bélgica, sí. ¿cierto? Era una Por mezcla eso es toda que rara. es el nombre Y él era, Susato. vivía donde ¿Es lo que es ahorita Holanda? pero no se llamaba Holanda, ¿cierto? No. Que hoy en día se llama Países Bajos. Sí. ¿Y Bueno, ese en el cómo era que tiempo se tampoco llamaba? se llamaba ¿Cómo así. se llamaba eso? Bueno, se me olvidó el nombre, pero no se Sí, llamaba Holanda. no, no se llamaba ni Holanda, y ahora tampoco se Bueno, llama Holanda. no, no sé, yo tampoco. Pero Ah, ya sí. el Renacimiento fue como el Eso, renacimiento de la porque fue después literatura, del oscurantismo. sí, oscurantismo, de la literatura, de la música y de la pintura. Ahí De fue la escultura. de ahí donde nació casi la pintura como tal. Y la escultura como tal Aunque llegó a los puntos más aunque altos. la pintura viene, en el caso de la pintura viene como de Van Dyck, del flamenco. Sí. Flamenco no era Ah, Firma sí. Susato, Sí, creo que sí. flamenco. Que fue el que empezó primero a hacer la pintura al óleo, que el óleo es la pintura con que se hacen, sí, la mezcla de pintura con la que se Sí, lo hacen. que pasa es que también en ese tiempo ellos mismos hacían la Sí, pintura. los pintores eran alquimistas, tenían Sí. que saber de mezclas, de químicos y todas esas cosas para ellos mismos preparar sus Sí, pigmentos y porque en todo. el tiempo no iba uno ahora. Eran a base de a plantas, de sí. huesos, el negro era sacado de huesos quemados. Sí, digamos, no iban a un lugar y compraban porque no No, es como existía. hoy en día que uno compra un tubo de óleo, ya no. No, ya no, eso no No. existía. Ellos mismos preparaban. Ese fue Y ese conocimiento también se pasaba de uno a otro, ¿no? Sí, ese fue el primer, como el Renacimiento fue ahí donde empezó a salir con el primer pintor así que digamos que empezó a ver como la pintura así fue Giotto. Sí, sí, Ese ya. es el más antiguo que ya empezó como a ser así, Como, aunque hay más como- antiguos, sí. pero Giotto es como el Sí, más el italiano. porque ahí era más oscurantismo, ¿no? Él sí estuvo en fue el pintó sobre La la peste peste negra. negra. Hay una pintura buena, el Triunfo de la Muerte, que es Sí. muy conocida de él también, aunque Sí. todas son El Greco también era de ese el Greco tiempo. también que pintó el Jardín de las Delicias. Sí, y eso tiene Que son bueno, son madera, ¿no? La mayoría de esas pinturas son madera y son pesadas y todo están por sí. allá en iglesias. No, y yo escuché O alguna vez, murales, sí, sí, yo escuché alguna vez que habían unas que les habían cortado pedazos. para que Porque en no... ese tiempo no, el pintor no era considerado un artista como tal, sino era más un artesano. Sí, y No se tenía usaba, tanto valor, por eso sí. se usaba eso para explicarle a la gente las cosas. Sí, En no las era. iglesias, digamos, un ejemplo, digamos, la crucifixión de Cristo y las dos estaciones, la gente la entendía mucho por las pinturas, Porque no sabían leer. porque no sabían leer, entonces se En, usó mucho, digamos, el arte de la pintura. en las iglesias europeas también, por eso es que en muchas están todas las estaciones y escenas bíblicas en las paredes, para explicarle a la gente. Explicarle a la gente, Porque no ahí se saben. usó la pintura mucho. Ya Sí, después ya se fue cogiendo, digamos, en el tiempo de Miguel Ángel y todo, ya eran considerados también ya un poquito de tener más rango, ¿no? Miguel Ángel, sí, Leonardo. sí, eso Sobre todo sí. Miguel Ángel eran contemporáneos, Pero, pero creo que Miguel Ángel era más que Leonardo. sí, para mí también. Sí, Leonardo pues es muy famoso y todo eso, pero Miguel Ángel era más pintor, más Y escultor. escultor tenaz, sí. De Miguel, lejos. sí, Yo creo Leonardo. que yo no sé. Bueno, no, Pues sí, ya como eso. son cosas que se van sobrevalorando y podemos ya Sí, empezar a los artistas, digamos en el caso de la pintura, sobrevalorados, como Frida Kahlo, por ejemplo. sí, Frida que no, Kahlo no, yo es, nunca entendí esa parte. es sobrevalorada porque pues la señora, digamos, se cree que ni siquiera ella pintaba las obras, que era Sí, Diego Rivera, ¿no? sí, Que era el que las terminaba y no tiene, o sea, es sobrevalorada sí, mucho. pero También hace parte es de una idea que no tiene sentido, digamos, como cuando la han vuelto, la usan como como un símbolo del feminismo cuando fue una mujer que se dejó golpear, dependía dependía emocionalmente, le fue infiel hasta con la hermana. sí, la trataban súper mal, entonces yo no sé ni por qué, Es yo que nunca he mucha entendido gente por la qué, usa porque ni siquiera sabe esas historias, digamos sí, que yo él nunca he era así entendido con esa ella parte, y que no, sí, y yo puedo decir que Frida Kahlo es una de las pinturas sobrevaloradas. ni mucho. Y mire que sí, bueno, sí, no sé, si de pronto quieren bueno, los mexicanos, no sé, una pintora que sea mujer y mejor, hay una que se llama Dolores Varo, sí, es que está, es mucho mejor. pero no es así tan famosa, No, y es porque mucho, y usted no, le ve las pinturas, son muchísimo mejor, y las escenas son más bonitas, y son bien elaboradas, son como medio mágicas, y tienen como su cosa ah, mágica y todo eso, pero son como bonitas. estilo Magritte, ¿eh? Surrealistas. Mm,
tienen como su aire todo raro, no sé. Mm. Digamos, pero usted que Pero usted pues tenga mejor. un pintor para cerrar un poquito de la pintura. Ah, pero usted tiene su pintor. Bueno, dígame el pintor que usted cree el mejor, así que usted le ¿El tiene. mejor pintor? Sí, Uy, no, difícil. pero diga uno. Caravaggio, Bueno, el Rembrandt. Caravaggio. Y mire que a mí no me gustan esos dos. A mí sí me gusta Me Caravaggio. gustan, pero me parecen muy oscuros. No, Bueno, pues por la época. pero es que eran, no, eran muy oscurantismo y muy de sombras y todo eso. No, Sí. no me parece tan bonito. A mí me gustan esas dos. Usted me va a hablar de un pintor sobrevalorado también, ¿no? Un colombiano. Ah, sí. Yo creo que hay un colombiano que es súper sobrevaloradísimo, muchísimo, y es Es Botero. el más famoso. Y más tristemente. Pero digamos, es Usted fue el que sobrevalorado me por una contó una cosa. historia así de eso. Sí, lo que pasa es que Botero fue, yo creo que eso es, no, es muy afortunado, Mm. muy afortunado. Porque Botero, bueno, primero no es ni, digamos, no puedo decir que es figurativo. No, es que es como Es, Arte Knife, se llama ese estilo sí, de él. Que es pero el Arte Knife salió en Francia, que era como en 1800, no sé, y que es como algo como infantil, como lo que pintaría un niño. Entonces, cuando sí. es una cosa así como muy básico, le llaman Arte Knife. Y Botero está calificado en Arte Knife. Y todos tienen la misma cara, no sé Sí, si todo es lo mismo. Las no, pinturas de no hay Botero, rasgos, no hay las expresiones. pinturas de Botero Todo son como una, los álbumes de Iron Maiden, todos son iguales. toda la misma cara. Todos son No, iguales. porque, y peor, porque las de Iron Maiden tienen gestos, esos ni gestos tienen. Pero el punto es Ah, que, bueno, vuelvo a la digamos, historia. de Botero tuvo la suerte, fue suerte, era que en ese entonces, cuando él empezó a coger, estaba cogiendo, por Auge desgracia, el, ese cuento de la droga. en Entonces, Colombia. sí, la coca y todo ese cuento. Mm. Entonces, Ujú. estas personas utilizaron, lo volvieron, lo valoraron, lo volvieron que cada pintura valía mucho para poder lavar dinero. O sea, lo Sí, ya utilizaron las obras de él para lavar dinero. Entonces, por eso es que él mejor cogió un valor inmenso, pero solo era para, pues no porque fuera bueno, sino Ah, porque era no. una excusa para Sí, lavar porque dinero. digamos, porque usted ha visto, por ejemplo, las obras del colombiano, por ejemplo, Darío Morales, No sé. por ejemplo, Y hay o uno que Luis hace unos, Caballero, ¿no? el que hacía, sí, el que hace buenos bonitos, Mansur, Ah, Mansur, mm, bueno, sí, bueno, ellos son mucho más. mucho más buenos. No, pero Mansur está bien, no Ah, es. sí, pero me refiero a que es más bueno. Pero Darío Morales es mejor que todos ellos. Sí, bueno, sí, Sí, también. es el que pinta las muchachas así en escenas de sillas, en Ah, sí, colchones, ese, es sí, Darío ya Morales. sé cuál es. Ay, sí, ya me acordé de más. Bueno, sí. Ese es mejor que. Pero digamos, Botero es sobrevalorado y lo valoraron fue así, porque fue una excusa para lavar dinero. El resto, yo creo que porque sea bueno Y o tiene porque... algo, y bueno, y ya cerramos No, no me imagino. aquí un poquito lo de la pintura, porque se nos va el tiempo solo hablando de pintura. Y de la música podemos llegar, avancemos así, vamos como en la música clásica, pero saltemos así como ya más contemporáneo para hablar de, por ejemplo, de artistas sobrevalorados. No, no, eso sí, hay montones. Digamos, en el ámbito del pop y el rock, que es así como lo que más tenemos como más presente. Sí, porque el resto... Porque sí, hubo la mejor época como de eso. O sea, el auge de la música fue el Renacimiento. O sea, la música clásica la podemos dejar casi que fuera de serie porque fue la Sí, máxima expresión musical. De ahí para abajo todo ha sido en decadencia. Todo. sí, llegó al Sí, punto. no, iba decayendo. O Sí, sea, eso va. igual de Porque hecho eso fue ya la máximo. base. Sí, ahí Ah, llegó. O sea, en el sí. barroco se tocó así la cima y ya ahí es para abajo todo. Sí, Mm. pero digamos, digamos en el romanticismo una descendió pequeñita, pequeñita, pero después ya cayó como bajando un Sí, abismo. y además Vamos porque es así que esa fue, en el abismo. además porque esa fue la base hasta no sé, teóricamente, si quiere, Todo nació ahí. o como la forma de La cómo forma, se los escribe, cómo estilos. se hace, cómo Claro, se ordena, la quedó ahí, música hasta está, ahí el llegó. idioma de la música es el italiano. Toda la música Porque, es sí, no importa lo que ustedes escriban y compongan ni nada, siempre va a estar basado en esas reglas que ellos hicieran. el tempo, todo eso. No, y todo está basado en esas En reglas que esas ellos hicieron, reglas, hasta ahí. Y ahí para allá no hubo bueno, más. bueno, y hubo ese tope ahí máximo en el barroco, y ahí empezó a decaer todo. En los 80 se hizo buena música, digamos el estilo pop y el rock, y toda Sí, música obvio. romántica española, o sea, habla hispana, todo eso fue muy bueno. Y ahí Mm. seguido la decadencia va total.
Y digamos en ese Los tiempo, 90 alcanzó a los salir. 90 hubo buena música, digamos de esos tiempos yo, digamos hablando de rock, tengo bandas sobrevaloradas. En los 80s. Sí, de los 80, digamos por ejemplo Queen, me parece que es una banda de lo más sobrevalorado, una especie Y de más que sea por una película. más, sí, En este tiempo más que sea por una película. más por ejemplo, sí, y digamos como podría ser como la fría calor de la música, porque digamos Queen, digamos todas las bandas tienen como su obra prima que sería el álbum máximo, el álbum donde, Sí. donde ya ellos como que se consagran como banda y todo. Ahora, Queen no sé cuántos álbumes tiene, no sé. Y dígame cuál es el álbum, la obra prima de Queen. No. No tienen un álbum que usted diga ese álbum es el máximo de todo, ¿no? Por ejemplo, No. como hay otras bandas que sí lo De tienen. pronto, Por ejemplo, YouTube, digamos que sí, tiene su Actum Baby, que es como que la fue obra. lo Sí, y tienen así álbumes. bueno, más reciente entre los 90 Radiohead con el OK Computer, que fue el... Eso, todas las bandas tienen como su máxima obra ahí, ¿cierto? O incluso hay unas que tienen más de dos álbumes que usted Más de dice, dos álbumes. Sí, hasta tres álbumes que usted dice sí. son buenos. Pero dígame, por ejemplo, esa banda que. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que en ese caso, Me es gustaba ahorita Freddie Mercury mucho, porque tenía gatos. se cogió mucho auge fue yo creo que por la película. Pero si sigamos de álbumes, bueno, yo he escuchado, es muy difícil escuchar un álbum completo porque son muy Sí, deben aburridos, ser cancionísimos, sí, las aburridísimos. canciones Pero siempre. voy a decir uno que tal vez escuché completo, no sé. Innuendo, usted escucha todo ese LP y solo tiene una canción buena, Ah, la que le da el nombre al la LP. primera. ¿Qué es la primera? Sí, creo, Creo que es la creo primera. que la Sí, primera. esa canción es No, buena. de hecho es la última del lado A. Ay, necesito escucharlo, todo eso para escucharlo. Sí, y digamos, y todo el LP es aburrido, pero terriblemente aburrido. Las personas que dicen y que defienden y que dicen cosas, les apuesto que no han escuchado ese LP. Jamás, No, pues jamás. es Y malísimo. lo más, Como bueno, escuchar hard rock, hard rock. sí, También pero se puede eso, escuchar, por ejemplo, todo un álbum de Flepar o Evangelio. Todo es igual. no, aunque Evangelio también sí me gusta. Pero Pero, bueno, pero dígame si no tiene hecho las canciones siempre. Como decir, como sí, hoy se dice. uy, no, eso sí Todas tampoco. las canciones suenan No, igual. me parece que está también sobrevalorado. Uy, hartísimo. De tener 100 canciones y todas suenan igual, ¿no? Sí, no. Pero lo que iba a Sí, decir de ese es que Megadeth, nada más metal. para mí, la única canción buena que hizo en realidad Queen es Innuendo, ya. Innuendo, sí. No, Es que innuendo. sí, Pues resto no. digamos, y en ese estilo, pues eso era como pop, ¿no? Pop, Es rock, pop, rock. sí. Ya después el metal es un estilo que Ya ya, es distinto. sí, y ya murió, está muriendo. Sí, ya las que quedan son las bandas que sí no Viejas, sí, existen. pero el estilo como tal, ¿no? Yo creo que muere. Sí, sí muere. Hay muchos estilos que van a morir, así Pues digamos es que el como... estilo musical, como digamos el merengue, Ah, pues obviamente también muere. muere, también ha muerto, digamos la salsa puede también, Puede estar muriendo también. también está Porque muriendo. de hecho, digamos, los que quedan, te pasa lo mismo, los que la tocan son los que todavía quedan de ese tiempo. Y van Y obviamente sí. van a También se comete, también la sí. gente pues va cometiendo errores, porque se quedan encasilladas. Yo conozco personas que escuchan salsa y son súper canzonas porque escuchan solo esa música, esa salsa vieja y que esa es la más bonita, o sea, también se encasillan no avanza, o sea, la música se queda ahí y muere. Sí, Sí, también. digamos la música ha ido evolucionando hasta ahí, porque todo tiene su parte. Del primero que hablamos, del primer instrumento que hablamos, de lo que hablamos en los sumerios, de ahí esa es la raíz de todo, ¿no? Viene a dar hasta hoy en Sí. día, hasta así sea hasta el reggaetón, todo eso viene de allá. Sí, lo que pasa es que lo que decíamos Va ahorita, el decayendo. renacimiento y toda esa parte, eso le dio un orden Mm. y Ah, una forma. y Michael Jackson, Ay, no, es que a mí el pop no me gusta. pero ese tiende a ser sobrevalorado, porque Yo creo que fue una persona que utilizaron mucho. sí, y no porque no era músico, ¿no? No era músico No, ni sabía no era buen bailarín. era buen bailarín. En Sí, ese tiempo, sí. sí. En No, y ese bueno, y tiempo, el man tenía su voz y todo, pero igual en realidad fue alguien que utilizaron mucho, fue y una tenía, sí, en persona, ese tiempo, es que en los 80 había además para músicos. volver una persona que siendo de una raza se sienta obligado a cambiarla, Sí, ya tiene sus cosas, ¿no? sí, ya tiene su Pero rollo. digamos, en ese tiempo, pues muy buenos músicos. Yo recuerdo así Sí, uno que sí, siempre claro. tengo así en recuerdos a Phil Collins. Sí, sí, Phil vamos. Collins es tremendo músico, ¿no? Pero digamos, no es así.
Pero es muy buen músico. Claro, el man colabora, todo, baterista, Bajista, bajista, no guitarrista, sé, pianista. pianista, Sí, era muy buen pues, músico. Bueno, sí, de hecho todo está. todo estaba vivo, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces ese me parece uno bueno ese tiempo. Sí. También conocido, él era muy porque era Sí. muy comercial. Así, pues le hacía baladas ahí Y no, ligeras, y le radiables y todo. sí, pero no, muy bueno. Sí, era como, bueno, Alan Parsons no es tan conocido para muchos, La parte era pero un Alan Parsons productor, sí, productor, pero era ¿no? muy, Fue el que le compuso el primer álbum a Pink Floyd. le produjo, no, el segundo, fue el tercero, el Dark Side, es como el tercero, pero sí fue, Alan que es una de las Parsons. obras maestras de ellos, pues, bueno, es Sí, que Pink Floyd tiene bueno, muchos LPs buenos, pero bueno, el punto es que ese fue producido por Alan Parsons, Alan que Parsons. fue Ese fue en los mítico. 80, ¿no? En los 80. Sí, no, pues eso fue. Ya, y ya digamos que en lo de la música, digamos que digo que Queen es como de la banda sobrevalorada. Sí, ¿Usted sí, cuál sí, sí. otra pondría así como sobrevalorada? En el. De todos los géneros. De todo lo En en género. general. Uff, no. Pero no, pues es que hay con géneros que casi no me meto porque pues igual no los escucho, entonces no podría decir. Como Pero a cuál, ver. sí, claro, todos los géneros tienen su... Hay unos hay géneros que son totalmente sobrevalorados. Hay géneros, sí. No, pues es que hay géneros que sí Hay son. unos que no ni siquiera es que sea un músico o una banda, sino un intérprete, sino todo el género es sobrevalorado. Sí, pues voy a decir algo Por que ejemplo, pues. la música electrónica es sobrevalorada. Sí, ya murió un montón. Los DJs, todos son Bueno, es que eso no sobrevalorados. es un músico. No, no es músico porque no ni siquiera se tiene que saber música ni nada, ni No, no. escribir una partitura, ni Nada, leer. Lo mismo que el rap, ¿no? Uy, ese también es bueno, obviamente tendrán su cuento y todo, pero eso me parece que es también sobrevaloradísimo porque sobre una pista hacen 10 canciones, 20 canciones en la Sí, misma cualquiera pista, se cree cantante. Ya. entonces cualquiera puede hacerlo, entonces no sé, bueno, no sé si cualquiera, pero es Bueno, sobrevalorado ¿qué me iba harto. a decir Nada, alguien que me dijo, bueno, alguien que sabe de vallenatos y conoce el cuento, porque pues, yo no sé, me dijo alguna vez que si no sé por mí si tiene razón, que él me dijo que los vallenatos de antes y fueron cambiando, pues obviamente fueron cambiando a lo Sí, de ese ya ahora, muerto ya. y entonces para él, Mm. que sabe eso, me dijo que esos cuando el vallenato lo volvieron románticos, lo mataron. Porque antes de eso se contaban historias y se tenían Bueno, un sí. raíz de una Sí, historia de algo. pero no creo que Pero, pues, el bueno, vallenato no iba sé. muerto, pero no creo Y que que murió ahí ahí, para no. él empezaron a caer, Yo no, ha caído decayendo. no creo porque, digamos, el máximo, el máximo, digamos, de la música vallenata y que, o sea, fue Diomedes, y Diomedes cantaba, aunque tenía unos como poemas también, porque Y también contar hacía, su cuento de sí, como historia y historias todo como en eso. poemas, pero tenía muchos románticos. Ah, Y pues sí. digamos que era el vallenato que se escuchaba aquí en el interior, en Colombia, en Bogotá. Mm. Pero es el máximo exponente, fue Sí, la pero también tenía expresión. como su cuento, Pero aún guardaba como su sí, parte de eso, sí, de su origen. ese sí. Ya hoy en día ya, sí, ya murió ya el vallenato. No, Ya es otra yo no cosa. sé si, bueno, no sé, no, tampoco ¿Nuevos? sé. Sí, Debe claro, haber, sí, sí, claro. sí, pero no, ya no. Ya no tiene el No, mismo nivel, me imagino. no. No, ahí sí Ya. ya pasó eso. Me pasa como ahorita, hace poquito, en unos días escribí, sí, has escuchado de Camilo, yo no sé qué es, como que es el de Ricardo Montaner, no sé si es no es el hijo, porque el man es colombiano, No. creo que es el esposo de la hija, es que yo casi no, Bueno, de sí. Baluna, creo que es la vieja. ¿Quién es ese? Pero yo sé que la gente conoce, que creo que es la hija de Ricardo Montaner, todavía que la Sí. gente Ah, conoce, bueno, no. entonces no se preocupe. Alguien Entonces, que no he escuché. escuchado, el man sacó 3 canciones hace poquito. Y Sí. una que supuestamente era vallenato, pero eso parece más cumbias mexicanas. Sí. Pero a lo que voy es que el man canta como un niño. No, que sí, o sea, siempre canta como un niño de 5 años. Así como Sí. la voz de niño. Pero Y es que adulto ya ya. es un adulto, pero entonces empezó jovencito y cantaba. Yo creo que cantaba y No. sigue cantando como niño. No. Entonces, eso sí es patético. No, y ahora que hay algo que ha caído más De es que Baluna, lo de Baluna. las voces. Lo de las voces. Pues es el iTunes. Sí, Ese usa eso sí, harto iTunes. Eso usa harto sí, iTunes. imagino. Y la voz es como un niño. Sí. Mm. Y eso Muy yo creo que chistoso porque mató ahí muchas está, cosas. memes diciendo que por qué, preguntándose que por qué Camilo después de grande sigue cantando como niño. No, nunca no sé, Pues si no lo necesita escuchar, no lo necesita, que sí, igual papi. tampoco no se Tampoco es que pierde me pierda nada. de peso, No, o bueno. peso pluma o algo así. ¿Te has escuchado peso pluma? No. Bueno, ese es una de ahorita Sí, sí es uno que, de los pues sé que exponentes. existe, pero nunca he visto. Pues hace poco estuve por allá en un bar y pues todos eran jóvenes.
Sí, me imagino Entonces, para escuchar eso. no, oiga, y habían hartas mujeres, hombres, sí, eran todos jóvenes porque eran de estudiantes de medicina. Ah, Y entonces yo estaba ahí con un amigo, pues ya también de mi edad, y yo no entendía ninguna canción de la que cantaban y todo era Peso Pluma y corridos tumbados y todo eso. ¿y era en español? Pues es en español, él es mexicano, Ah, y eso cantaban así a grito herido y todo, las mujeres y todo. sí. Peso Ah, Pluma, ese es el más de más. sí, pero pues, Con el rey del pop de hoy en día. así Bad también. Bunny es el rey del pop. Eh, Según Forbes, ¿no? Y además, ¿Cuánto pagarían para eso? además lo tuvo en la playlist, lo tuvo Barack Obama, lo tuvo en la playlist a Bad Bunny. Pero es que dejó ese país así bien. Bueno, ya digamos, ya digamos hasta la parte de la música, ¿cierto? Que también Sí. tú, y ya hay escritores, ya por último hablemos de escritores, que Uy, nos quedan 5 yo minutos. tengo uno bueno, que es el más Sobrevalorado. sobrevalorado, el ¿Será que el mismo más que yo pienso? Coelho. Ah, yo tengo a Stephen King. Bueno, no, espere, es que, bueno, esa. No, Coelho sí es el más con esas Sí, frases. Coelho es bueno, Coelho es un Hay una escritor frase para de Coelho que mujeres. dice que si mañana estás feliz, no, si mañana no estás triste es porque estás feliz. No, mentiras. Pero puede ser de Pero Coelho, sí, ¿cierto? claro, obvio. No, yo creo que es sobrevalorado porque lo Coelho es engrandecieron. portugués. Sí, es Ay, sí, es portugués. portugués, ¿cierto? Sí, Sí. brasileño no, es portugués. Y es sobrevalorado porque lo utilizan para muchas cosas y todo eso, pero en realidad Claro. es terriblemente malo. Y, y Entonces, que no, es que Coelho es Coelho es latinoamericano. entonces es brasileño, pero me parece, Sí, no sé si es portugués. Oiga, pero Coelho es de la parte de la nueva era, hace parte de ese tiempo. sí, claro. Oiga, la música de la nueva era buena. Depende, había unos Sí, pero ya no es muy bueno, ¿cierto? Hay música muy buena de ese tiempo. a mí me gusta Gianni. No Vangelis, Ay, Vangelis, sí. New Uy, Wave. era Sí, no, y me acuerdo que yo escuché pero, mucho tiempo en los 90 música de la nueva era muy chévere. sí, había unos. Mm. Pero bueno, Bueno, volviendo Coelho. a Coelho, nomás con Claro. decir que supuestamente es el escritor favorito de Madonna. Ah, Madonna, no, pues es que Madonna. Sí, ya, ya. No, Madonna está para mí muy el más el escritor más Pero mire que a sobrevalorado mí me gusta es una Coelho. canción de Madonna, ¿Cuál? Like a Pleasure, Ah, ya sé cuál es. donde está bailando con el morenito, con el Sí, sacerdote moreno. como los 80, Es 90. no, de los 80, 89, 88. Oye, Madonna, ¿cuánto años tiene? Madonna tiene como 72. Yo creo que no, no sé. No, como Lo que 72. pasa es que creo. empezó muy joven también. Sí, uno la ve de los 12 años. Sí, ya tendría Como por ahí Camilo. 20. Yo creo. ¿Y cuál escritor fue que usted dijo? Stephen King. Pues es Yo, que. yo creo que por lo de las películas, yo creo. Ah, es muy cansón, muy aburrido. Una vez me Sí. prestaron un libro y tenía 2000 hojas. No, 2000 páginas. no, pero No puedo yo leer sé, yo he leído escritores que son más buenos que Stephen King en ese género, porque ese género es difícil, Ah, ese género es sí. súper difícil, porque leer algo y que a usted le produzca miedo es sí. difícil. Sí, es difícil. Lovecraft es el Ah, único usted me que hablaba yo, de ese sí, escritor, es el sí. único que yo, y sí le hace sentir miedo, sí le hace dar miedo, ¿Y pero cuál? Stephen King usted puede leer Ay, un las libro y le das películas. pereza. Las películas. Y digamos para usted, ¿cuál es el mejor escritor? Dime un mejor escritor así rápido. Uno. No, serían muchos. No voy a decir García Márquez. Ay, no. No sé, depende del tiempo. Es que todo es Uno, difícil por, por el tiempo, es Sí, difícil. pero uno que se le venga así a la cabeza. Uno que no, voy a decir dos que son cliché, pero marcaron harto No, la, diga uno. la literatura importante. Pero está como los políticos que uno le dice algo y siempre dicen, no, voy a decir tres, voy a decir uno. Shakespeare porque marcó Ah, bueno, y Shakespeare, cambió el mundo. Sí, pero también de ese tiempo está Cervantes, Es ¿no? que se iba a decir el otro, Ah, pues, ese era que el eran otro, dos, sí, sí. porque ellos pues son muy conocidos y todo eso, pero bueno, la mayoría de gente ni No, los ha leído, sí, pues son muy buenos. pero ellos cambiaron esos Pero dos idiomas, el español y el pero inglés son lo que Cervantes, son gracias bueno, a ellos dos. digamos, William Shakespeare se cree que no existió, ¿no? Que era otra persona. Otra persona Sí. que escribía y todo eso, sí. Pero Pero fue mítico. Cervantes el Quijote es muy chistoso porque es hasta Sí. dar como lesiones de vida y todo, ¿no? Sí, sí, Es y no, y bastante cambió el chistoso. idioma. Sí, claro, lo cambió. Cambió el idioma. Pero El él es español, como a dar, el español él es como a dar es lesiones lo de que vida, ¿no? es. ¿Señor? Él es como a dar lesiones de vida, o sea, Cervantes. No sé, Pero Cervantes él hizo poemas o algo así. Sí, ¿no? claro. Ah, bueno, sí, pues, Escribió ahí, claro, hizo unos cuentos cortos, todo así. de poemas. En ese tiempo todos tenían que ser. Bueno, las tres películas más malas de la historia según Forbes.
de confort. No, sí. Vamos a unas así actuales, así como tres, porque de los 80 hay muchas. Está Soldado Universal, de una de Ah, Jean-Claude sí. Van Damme. Todas las de karate. No, Los, bien, si no hago tiempo, si voy a uy, ver no, pues películas por de eso le dije karate. ahorita que los de 80 eran, no, usted tenía de sacar, porque está Todas las de karate. toda pero ahí está Chao. hasta Karate Kid, No. Y sí, la donde el sale karate la que niña, es donde sale la niña, ¿cierto? no, pero eso es como en los No, 90. de esa la hacen después de la de Daniel LaRusso. Pero es como en los 90 La ya. de Daniel LaRusso no es tan mala. Ay, eso es mala. Sí, eso, o sea, o sea, las actuaciones sí son malas. Y la película es mala. Sí, pero esa fue un clásico. Sí, Bueno, sí, y está esa, los Gremlins, que eran de unos muñequitos ahí que venían del espacio. que si se mojaban se volvían malos. Sí, yo no sé si era que se mojaban. Y Sí, Policía pues sí. Espacial. Sí, también. ¿Se acuerda Policía Sí, Espacial? sí, Esa era buena, ¿se esa, acuerda? ¿Se acuerda que los efectos. Ah, Policía Lunar, no era que era un policía que Sí, era lunar. y lo peor es que es que lo peor de eso, esa película es malísima, pero es basada en un cuento de Así, ¿no? Arthur Chester Dick, Ah, pues que sí. es un maestro de la ciencia ficción. Sí, es el policía. Claro, la Matrix Policía, está basada en un cuento de él. policía lunar, que era un policía en la luna, ¿no? Sí. O sea, y había una que era vampiros del lunar, ¿es algo? Vampiros espaciales, ¿no? Que eran vampiros que venían del espacio, ¿cierto? Sí, sí, fue un horror. Es que en los 80 se veía cualquier cantidad. Es que en los 80 hubo como muchas películas de bajo presupuesto, ¿no? Claro, y todas las de Jean-Claude. Que eran de bajo presupuesto. Esa es de Combat, karate. la de Combat Mortal. Ah, Street No. Fighter. Street Fighter. Pero esas siempre eran basadas en videojuegos. Uy, esas eran Pero eso era las como en los primeras. 90. Sí, sí, en los 90, las primeras películas basadas en los juegos. Yo sé cuál es la Street primera. Fighter. No, ¿Cuál es la primera? la primera fue Mario Bros. Hay una versión en Pero- persona de Mario Bros. de ese tiempo, en los Sí, 80. no, sí, creo que finales de los 80, comienzo de los 90, que sale John Leguizamo. Debe ser malísimo. Es un perversa. Pero esa es la primera película que hicieron basada en un En un videojuego. videojuego. Sí. Bueno, ahí sí ya viene de ahí para allá, sí vienen muchísimas No, más. muchísimos. No, es que de pareja. Cogieron como un ¿Sabe así responsable. más actual una puede decir de las películas malas? La de Superman Regresa. Sí, aunque de Superman de Christopher Reeve, las dos últimas son malas. La cuarta y la sí, quinta bueno, pero pues son sí, muy pero malas. sí, pero pues ya sí, es de los 80, de los 80. Porque la Sí, primera es del es del 79, esa es un sí. clásico, esa es muy buena. Sí, La muy banda buena. sonora que... Sí, es muy La buena. banda sonora creo que es una de las mejores bandas sonoras de la historia. Sí, claro. La de Sí, Superman. obvio. Y además se volvió un símbolo, ¿cierto? Se volvió un símbolo Sí, claro. del superhéroe como tal. Sí, esa es buena, esa le Sí. podemos rescatar a ver eso. Pero Pero la última que hicieron de Superman Regresa. Sí, Esa es que se le horrorosa. fue y le fue terrible. No, ese man no volvió a aparecer en nada. No, como que No, creo. no sé. Creo que escuché que salían unas series, pero nada que ver, o sea, Nada de Superman. nada de Superman, De pronto ni sí. películas. Es como yo no veo series tampoco. No, yo tampoco, pero lo escuché alguna vez decir que salían en series. Bueno, entonces llegamos hasta aquí porque miren, nos fueron un montón de tiempo. Entonces nos queda pendiente para un próximo video el viaje en el tiempo. A ver si es posible o no. Lo han intentado, ¿no? Sí, lo han intentado y ahí. Y ahí podemos ver la película, el libro de JJ Benítez, que mire, ese también es malísimo. Sobrevaloradísimo. Y ese también podemos hablar de ese día porque tiene un libro basado en el viaje en el tiempo, que es muy chistoso porque hace que ver serio, pero el libro es chistoso. Sí, yo sé cuál es. ¿Es la quinta columna? No. Caballo de Troya. Caballo de Troya, sí es el más Son famoso. 5 libros. Sí, imagínense. 5 o 6. Yo leí el primero. Yo Pero, leí como 3. pero entonces ese lo podemos meter en el viaje en el tiempo. Bueno, espero les haya gustado el video. Den un like y se suscriban. Chao.